Estar preso por cometer un delito debe ser definitivamente un castigo terrible, pero estar preso por algo que no se hizo es una pesadilla inenarrable y es lo que le tocó vivir a Rosendo Arias, un hombre que estuvo preso 2 años porque un juez consideró que el solo hecho de que un número estuviera a su nombre era suficiente prueba de que él pertenecía a una mafia del narcotráfico. Él merece más que una explicación. Veamos este reportaje de Carlos Castro. La historia de Rosendo Arias parece arrancada de una insólita novela policial. De la noche a la mañana, y por culpa de un equivocado reporte telefónico, Arias, un tranquilo vendedor de computadoras, fue involucrado en un horrendo crimen, vinculado nada menos que al sanguinario cártel de Tijuana, una peligrosa red internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas. Si usted tuvo alguna vez un número telefónico y no reportó su baja, preste mucha atención, pues esta historia podría volver a repetirse. Ojalá y no sea este el inicio de muchos casos como estos, porque la verdad sí es aterrador, ¿no? Su nombre completo es Rosendo Miguel Ángel Arias Vargas, tiene 34 años y acaba de regresar del infierno. Estuvo 2 meses preso en el penal de Castro por un error que ahora nadie quiere asumir y menos pedir disculpas por él. Pero es que a mí, más que un pedido de disculpas, lo que me parece que debemos darle es nuestra solidaridad como ciudadanos, que estamos todos susceptibles a que nos pase lo mismo. Pero pedirle disculpas significaría aceptar que dimos una información errada. Se dedica a la venta de equipos informáticos. Hasta hace poco, todo en su vida parecía marchar con normalidad. Tenía un negocio y una familia, pero un buen día todo cambió de repente. Mira, el 16 de octubre, justamente del 2009, yo salgo a laborar de mi domicilio acá en el Callao. Justamente salí más tarde de lo normal. Y en el momento de que yo estaba saliendo con mi vehículo, en el cruce de Tomás Valle y Dominicos me interviene un auto policial, pidiendo mis documentos y todo. Ya era un reglaje que era exclusivamente hacia mí y a dónde me estaba dirigiendo. Llego al centro comercial Ciberplaza, donde tenía mi local, mi tienda. Parecía ser una mañana normal de trabajo. Rosendo Arias arreglaba su tienda como todos los días, ordenaba vitrinas y ofrecía sus productos. Pero esa mañana del 16 de octubre de 2009 ingresó la policía a su local y le dijo que lo andaban buscando. Se identificaron y me preguntaron de que yo estaba siendo detenido por el homicidio del señor Sebastián Díaz Cuadros. Arias no entendía qué ocurría. Nunca antes había escuchado ese nombre y menos aún había estado vinculado a un hecho criminal. La sola mención de que era investigado por un crimen le puso la piel de gallina. Tenía que haber algún error, dijo, pero la policía no lo escuchó y se lo llevaron. De mi tienda yo salí rodeado cerca de 8 policías. De 8 policías por el mismo local de trabajo, que fue, en ese momento fue vergonzoso, ¿no? Salir de esa manera en mi local de trabajo. ¿Como un delincuente? Como un delincuente. Pero ¿quién era Sebastián Díaz Cuadros? ¿A qué se dedicaba este hombre de 53 años? ¿Y qué lo relacionaba supuestamente con el vendedor Rosendo Arias? La policía le informó que Sebastián Díaz Cuadros había sido asesinado de una manera horrenda y brutal. Lo ataron de pies y manos, le colocaron cinta aislante en la boca y en los ojos y luego de torturarlo un buen rato, sumergieron su cabeza en el agua hasta provocarle la muerte. Su cuerpo fue hallado en el río Lurín el 28 de febrero de 2009. El muerto cargaba con su propia historia. Sí, tenía antecedentes penales. El señor había purgado condena en el año 2001 en el penal de Urigancho. ¿Y por qué él había estado por el delito de narcotráfico. Según informó el diario La República, este asesinato fue un ajuste de cuentas ordenado por el cártel de Tijuana a raíz del decomiso de 2 toneladas de droga en una casa de La Molina. El poderoso cártel de la mafia sospechaba que Díaz Cuadros era un traidor y había delatado el cargamento con la policía. Por eso terminó torturado y muerto. Una de las modalidades que tiene como costumbre la mafia, pues, ¿no?, del narcotráfico, ¿no? La mafia, en este caso, según la policía, el cártel de Tijuana.
Arias estaba más confundido que nunca. ¿Qué tenía que ver él en este peligroso asunto? ¿Por qué había sido involucrado en un crimen tan espantoso, ordenado por uno de los cárteles de la droga más sanguinarios y poderosos del planeta? La respuesta estaba en el teléfono, en un número telefónico que había sido suyo, más precisamente en el reporte telefónico enviado por la empresa Claro sobre aquella línea. En esa escena del crimen se ha pedido el detalle de tráfico de ese día a esa hora en esa celda y se han identificado que los celulares que han cursado tráfico ese día a esa hora en esa celda son estos. Entonces, Claro le dice, el titular de este teléfono es el señor Rosendo Arias. El levantamiento del secreto telefónico de Sebastián Díaz Cuadros, la víctima asesinada brutalmente en Lurín, revelaba que una de las últimas personas que estuvo en permanente contacto con él fue el propietario del teléfono 9930-10658. Su nombre, Rosendo Arias, el vendedor de computadoras. Eso al menos indicaba el reporte de la empresa Claro. Por eso el juez decidió mandarlo preso. O sea, a mí me parece increíble que el señor juez, simplemente porque alguien le dice, oye, el titular de este teléfono es el señor tal, ojo, que esa información no es fidedigna, ojo, que esa información no cuenta con documentación, ojo, que no tengo ningún contrato que lo acredite. Y el juez decide, ya, para mí es suficiente, se va preso. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido usted? Yo estuve 7 días en la Dirincri y 2 meses preso en el penal de Castro Castro. ¿Y en qué pabellón estuvo? En el pabellón 4B. Estuvo 2 meses preso en esta cárcel, donde convivió con personas criminales de todo peso. Se cruzó con asesinos, delincuentes y narcotraficantes, con ladrones, parricidas y violadores. Pero él seguía asegurando que era inocente, que nada tenía que ver con el crimen que se le imputaba, y menos aún que era propietario del teléfono vinculado con el asesinato de Sebastián Díaz Cuadros. Es más, los otros 2 implicados en el homicidio, Vanessa Ramírez John Top y el colombiano Jairo Velázquez Salazar, aseguraron no conocer a Arias y reportaron el teléfono en cuestión como suyo. Al tener esa duda, el fiscal va a las oficinas de Claro. El doctor Luis Espino Portal va a las oficinas de Claro para sustentar esta información. ¿Y qué le dicen ahí? Le dicen lo mismo. ¿Que usted era el titular? Que yo era el titular, que yo lo había activado el 30 de diciembre del 2008, que lo había comprado con un equipo Sony Ericsson, con un número de email tal y con número de SIM card tal. Entonces, netamente la empresa Claro estaba diciendo de que yo lo había comprado. El informe de la empresa Claro fue el tiro de gracia para Arias. El fiscal dedujo que mentía y que los otros 2 implicados estaban tratando de encubrir a una persona importante dentro de la organización. Era, en suma, un peligroso delincuente para las autoridades. La acusación fiscal fue lapidaria. Se solicitó para él 15 años de cárcel y se le acusaba de homicidio calificado, tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para delinquir. Quien decide y dispone meter preso a una persona no es América Móvil. Quien decide y dispone meter preso a una persona es el juez. Tras 2 años de engorroso proceso judicial, se logró establecer que Rosendo Arias nada tenía que ver con este espinoso caso. ¿Pero qué había pasado? El enredo se originó de la siguiente manera. Arias efectivamente compró un celular con línea prepago para su hermano en septiembre de 2005, con el número 930-10658, y este dejó de usarlo en diciembre de 2007, pero nunca le dio de baja. Claro revendió la línea a otro usuario en el 2008, agregando el número 9 correspondiente a las disposiciones de aquella época. La línea prepago fue revendida en un distribuidor de Claro, en Los Olivos, pero se reactivó a nombre de Rosendo Arias y no de la persona que había hecho la compra. Ese nuevo usuario sería aquel hombre que la policía estaba buscando y que confundieron con Rosendo Arias. Para Arias fue una negligencia de Claro. De que yo lo había adquirido, en un centro autorizado, Ayelén de Callao, y lo había comprado con un número de chip tal y con un número de SIM card tal. ¿Cuál fue la mala suerte, entre comillas, del señor Rosendo? Que la persona que compra el equipo no se registra como titular.
Entonces, yo no tengo el registro de la señora Pero eso no es responsabilidad del señor Rosendo, sino de ustedes, que digamos, la línea se vuelve a vender, ¿no es cierto? No es responsabilidad mía, porque en el sistema aparece la activación de la línea, pero no aparece un nuevo titular. Y sigue apareciendo como único titular del señor Rosendo, que no desactivó su titularidad cuando la línea ya no la tenía hace un año. Según el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, el dar de baja una línea para su reventa es responsabilidad de la empresa. Aquí la excusa de las empresas de que eso no depende de mí, depende del concesionario, es un cuentazo, porque aquí el responsable es la empresa. Si actúa directamente o a través de una red de concesionarios o a través de una red de ambulantes, es su problema. A mí me parece que esta situación es gravísima, ¿no? Y ya le hemos venido anticipando las consecuencias que puede generar que las empresas operadoras de telecomunicaciones y particularmente telefonía móvil no estén cumpliendo la ley, que establece claramente que tienen que llevar un registro de todos los abonados, incluso los prepago, para evitar precisamente de que delincuentes que están utilizando estos teléfonos hagan sus fechorías o ahora compren teléfonos o chip a nombre de otras personas y terminen involucrando a gente inocente. Qué estorbo, ¿no? Sin embargo, la empresa Claro sostiene que los únicos responsables de todo el problema son Rosendo Arias, por no darle de baja a su línea, y el juez que lo mandó a prisión por actuar con ligereza. Yo personalmente creo que sí ha habido una ligereza del juez, porque no basta que yo te diga el dueño de este equipo o el que compró este equipo es el señor fulanito de tal, para que tú decidas meterlo preso o involucrarlo en un delito penal. Sobre todo me parece un poco imprudente, por decirlo menos. Usted me está diciendo que hay negligencia del usuario, que hay imprudencia del juez que lo mandó a la cárcel. Y no hay absoluta responsabilidad de ustedes de la información que brindan y que manda a la cárcel a una persona. Jurídicamente hablando, la posibilidad de anular un registro si el usuario no me lo pide o no me lo pide el juez. Siguiendo la lógica de la empresa de telefonía, estamos ante un potencial peligro del que deberíamos estar informados. Aún sin existir una anulación formal de la línea por parte del usuario, la empresa sí puede revenderla a otra persona sin mayor problema y sin hacerse responsable de las consecuencias. En buena cuenta, este vacío de responsabilidades podría terminar en más casos como el de Rosendo. ¿Qué recuerdo le trae este lugar? Me traen recuerdos espantosos, los recuerdos más terribles de toda mi vida. Imagínate, noches sin tu familia, con personas extrañas, que tú sabes que de repente han cometido ilícitos. Inclusive acá he llegado a comer con mis manos, espantoso. Algo que de verdad a nadie se lo desearía. Eso no se olvida, Carlos. Eso marca por siempre a tu familia, por siempre. Y así yo me siento marcado. Lo más dramático de esta experiencia, refiere Arias, es que su pequeña hija y su pareja tuvieron que pisar la prisión muchas veces para visitarlo tras las rejas. Nos ha destruido completamente en todos los sentidos, emocionalmente, moralmente. Era desastroso, horrible. Me daba mucha tristeza verlo ahí a mi esposo encerrado. Cada vez que yo me tenía que regresar a casa, dejarlo ahí, y nosotros regresamos solos. Mi niña siempre decía, mamá, ¿por qué mi papá no se va con nosotros? Es lo más triste. El proceso penal del tráfico de drogas ha terminado a su favor y ha sido declarado absuelto de los cargos que se le imputaban, pero su vida no ha vuelto a ser la misma. Por eso, Rosendo Arias ha decidido demandar a la empresa de telefonía para que reconozca lo que él sigue asegurando es su responsabilidad, dar de baja a una línea antes de su reventa. No estás dispuesto a callar para que otra persona, un usuario cualquiera con un celular en la mano, como usted, al otro lado de la pantalla, pase lo mismo. Las responsabilidades que correspondan en el caso del señor Rosendo tendrán que ser determinadas por, tiembla el señor Rosendo, el Poder Judicial. Nuevamente va a caer en manos del Poder Judicial para que se determine de quién fue la culpa de que él terminara preso por 2 meses por algo tan injusto.